Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el sexto encuentro del curso de Huerta Agroecológica que organizamos en conjunto entre el programa Huertas Matanceras de La Matanza, de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de La Matanza, y el programa Pro Huerta del INTA, del área metropolitana de Buenos Aires. Hoy es el sexto encuentro de un curso que dura 8 encuentros. Estuvimos viendo ya los pilares principales de cómo organizar una huerta agroecológica y cómo lograr que funcione correctamente, por decirlo de algún modo. Estuvimos hablando sobre el diseño de la huerta, sobre la preparación del suelo, sobre la importancia que tiene la calidad del suelo y, siendo que trabajamos en zonas urbanas, sobre la elaboración de compost, de abonos. Estuvimos trabajando sobre la biodiversidad en la huerta, la importancia que tiene las plantas y los animales que conviven en la huerta y que permiten que se establezca un equilibrio donde aquellos animales que se pueden llegar a comer alguna planta puedan ser a su vez comidos por otros insectos o por otros bichos. Y estuvimos viendo luego de eso una clase completa sobre control de plagas. Hay muchas preguntas sobre control de plagas. Eso lo estuvimos viendo en el quinto encuentro. Y la idea de hoy es meternos a trabajar sobre algunos cuidados de la huerta. ¿Qué cuidados tenemos que tener en la huerta a medida que las plantas se van desarrollando? Vamos a organizar el encuentro partiendo desde los cuidados de las siembras de los almácigos. Acá tenemos el almácigo que hicimos creo que fue la tercera clase, en el segundo encuentro cuando hablamos de las siembras. Entonces vamos a hablar sobre los cuidados de los almácigos, los repiques, los trasplantes, los raleos, de qué forma ir permitiendo que un plantín se vaya desarrollando de la mejor manera posible. En este caso acá tenemos un plantín de brócoli. Vamos a ver también algunos cuidados relacionados a la protección contra el frío, a la protección contra el calor, a la protección contra los vientos, a los riegos, y otros cuidados generales ya de la huerta cuando está más desarrollada. Las carpidas, los aporques, qué plantas necesitan que le arrimemos tierra. En fin, es un encuentro sobre cuidados generales de la huerta. ¿Qué nos queda? Nos quedan 2 encuentros más. Vamos a ver en el séptimo encuentro recomendaciones de cosecha para un montón de especies y variedades diferentes. Hay muchas preguntas sobre las cosechas. Y en el último vamos a ver un tema que para nosotros es fundamental, que es la cosecha de semillas. De qué forma poder ir cosechando semillas de la propia huerta para no depender de la compra de semilla o de que nos estén dando semilla todos los años, sino ser más autónomos y más solidarios con los que hacen huerta, con los intercambios de semilla y demás, para lograr tener mejores semillas más adaptadas a nuestra realidad y tenerlas en el momento adecuado. Bien. Vamos a arrancar entonces con los cuidados de los almácigos. Acá tenemos el almácigo que hicimos en el segundo encuentro. No sé si se acuerdan, es un almácigo que tiene apio y lechuga. Apio y lechuga. Habíamos sembrado en línea. Por lo tanto, ya pasó algo de tiempo y empezamos a ver el desarrollo de las siembras que hicimos y el desarrollo de algunas plantas que no tienen que ver con lo que nosotros sembramos. Normalmente en los almácigos, sobre todo si son en espacios reducidos, vamos a dejar solamente las plantas que nosotros fuimos sembrando. Entonces, sembrar en línea está interesante porque uno, aunque no conozca las plantas, va a ver que las que predominan en la línea, este es el apio, y acá falló bastante la semilla, pero se llegan a ver las plantas de lechuga. Entonces, un primer trabajo que vamos a hacer es desmalezar. En realidad se le dice popularmente desmalezar, pero técnicamente no serían malezas, sino desyuyar, sacar yuyos. Si fuéramos muy estrictos, uno diría, se preguntaría,
cada yuyito que creció, ¿qué es? Y todas las plantas tienen una función en la naturaleza. Entonces, esto, por ejemplo, es una bardana que mucha gente la usa como medicinal. Si uno quisiera, la podría trasplantar. En mi caso, la estoy considerando como una planta que va a competir con el apio en este caso. Y así de ese modo vamos a ir sacándole. No sé si se llega a apreciar cómo van quedando. Solamente la hilera de apio que yo sembré. ¿Qué nos va a pasar en los almácigos de otoño? Es muy común que pase eso. Van a nacer otras plantas de huerta, en este caso una selga, que lo que puedo hacer es repicarla. ¿Qué quiere decir repicar? Es sacar una planta muy chiquitita y no sé si se llega a apreciar, en este caso tenemos algunas macetitas, es sacar una planta muy chiquitita y pasarla a un recipiente. Ahora vamos a seguir viendo un poquito el tema de los repiques. Eso en el caso de la selga, que es una hortaliza de otoño-invierno que nació en mi almácigo. La selga crece rápido, entonces es probable que le haga sombra a mi apio, por eso la saqué. Pero también van a crecer, por ejemplo, ortiga, que cumple una función, creo que no la explicamos esta en control de plagas. El agua de ortiga, poner a macerar ortiga en agua y luego regar con ese líquido es una buena estrategia para fortalecer a las plantas. Entonces, si no tenemos ortiga en la huerta y creció sola en un almácigo, la podemos llegar a trasplantar al suelo directamente. Y seguimos con el desmalezado. El desherbado, desyuyado. Fíjense que nos van quedando solamente las plantas que nosotros cultivamos. Ahí tenemos entonces lechuga, crecieron poquitas, y apio. Les decía que también nos puede pasar esto. Nos pueden nacer plantas de huerta, en este caso tomate. ¿Qué voy a hacer con este tomate? Lo voy a tirar. No estamos en época de tomate, por más invernadero que tengamos, muy difícil cosechar tomates durante el invierno. Entonces, yo no voy a gastar ni tiempo ni energía en cultivar plantas de verano durante el invierno. Deberíamos tener un invernadero muy bien calefaccionado, con luz artificial, para que realmente podamos producir tomates en pleno invierno. A veces en las ciudades hay situaciones de mucha protección por edificios y demás, y logramos hacer sobrevivir alguna planta del verano y cosechar algo de tomate en el invierno. Pero una plantita chiquitita así, en esta época está totalmente fuera de temporada. Entonces, eso que hicimos fue un desmalezado, un desherbado. Sacamos las hierbas que compiten con nuestras plantas. Poquitas lechugas y un montón de apio. El otro trabajo que se hace con los almácigos normalmente es lo que comentaba recién de repique. Fíjense que nacieron, no sé si se llega a ver, mucha cantidad de plantas. Entonces, lo que podemos empezar a hacer con muchísimo cuidado es sacar plantitas muy chiquitas y pasarlas a macetitas. Acá, por ejemplo, tenemos repiques que ya se han hecho con brócoli. El repique, ¿para qué se hace? Para que los plantines que quedan en el almácigo tengan espacio para desarrollarse. Calculemos que, ¿se acuerdan que decíamos? En una línea así podría haber 30 plantitas más o menos. Entonces acá están sobrando un montón. En este caso, este ha sido un almácigo muy apretado. Entonces
deberíamos de vuelta, fíjense acá hay 1, 2, hay como 10 plantitas de brócoli. Y acá en realidad se va a desarrollar, en esta macetita yo quiero que quede una sola. Entonces, lo que me convendría hacer de vuelta es dejar 1 o 2 y el resto de los plantines hacer el repique. Pasarlos a otras macetas. ¿Qué contra tiene el repique? El repique es un doble trasplante, porque yo hice el almácigo, lo saqué a una maceta y de la maceta lo voy a pasar a la tierra. Por eso se llama repique, por eso no se le llama, no es un trasplante común. El trasplante común es, yo saco el apio y lo paso al lugar definitivo. Esta maceta no va a ser el lugar definitivo. Por eso se llama repique, no es como un saltito que da la planta del almácigo a la maceta y de la maceta al suelo. ¿Qué ventajas tiene? Aprovechamos plantas, no tiramos plantas. Ahora, supongamos que yo no quiero tantas plantas en este caso de brócoli. Entonces, lo que se hace es, en vez de repicar, es directamente, se llama raleo. El raleo es esto. Arranco plantas que sobran y dejo una en cada maceta o dejo menos en una línea de almácigo de forma de que crezcan fuertes, de que se desarrollen. Vamos a ver algunas cosas en relación al cuidado con el sol. Acá se ve claramente una planta que le está faltando luz, que le está faltando sol. ¿Por qué lo veo? Porque la planta es finita y larga, los tallos están alargados, los pecíolos, las laminitas de la hoja están muy estiradas, tiende a caerse la planta. Entonces, urgente, plantas así lo que necesitan es más luz. Estas plantas están en este momento, acá es lo mismo, lo mismo, falta de luz. Estas plantas están en un invernadero que se le colocó media sombra en verano para protegerlo del exceso de calor, pero ya hay que retirársela la media sombra y además creció un cerco que hay al lado, entonces le falta sol, le falta luz. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con algún tipo de protección de polietileno, porque el polietileno le resta luminosidad a las plantas y cuando se pone viejo le resta aún más, o si está sucio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con protección, como vamos a mostrar en la huerta, con protección contra el frío con túneles, de forma de evitar de algún modo la falta de luz. Dentro de los otros temas que vamos a ver hoy vinculados al cuidado de la huerta, tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en la temporada otoño-invierno. La temporada otoño-invierno, la particularidad que tiene es que en general vamos a sembrar especies que toleran el frío. Por ejemplo, todas las de almácigo que estuvimos hablando en el segundo encuentro, repollo, acelga, lechuga, cebolla, brócoli, cebolla de verdeo, todas esas que se siembran en almácigo. Nosotros habíamos sembrado lechuga y apio, que recién están empezando a asomar algunas. Tengamos en cuenta que este curso se está grabando con pocos días de diferencia, por eso no estamos viendo el avance en el crecimiento de las plantas. Les decía que el otro de los temas que tenemos que tener en cuenta en esta época es la protección contra el frío. De todas maneras, aunque parezca una paradoja, aunque parezca increíble, es más importante la protección contra el frío en la huerta de primavera-verano que en la de otoño-invierno, porque en primavera-verano vamos a estar sembrando algunas plantas delicadas, sensibles en relación al frío, pero las vamos a estar sembrando en pleno invierno. De todas maneras, queremos mostrar algunas técnicas de protección contra el frío, como por ejemplo este mini invernadero que construyó Diego de Huertas Matanceras. Gracias por el aporte.
que fíjense que por ahora tiene el frente abierto. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que nosotros tenemos el norte para allá? Entonces, una buena forma de ubicar un invernadero como este sería así. Ven que el sol está ingresando prácticamente hasta el fondo del invernadero. Tiene el techo inclinado, tiene un buen espacio adelante para que ingrese el sol. Este lo podríamos usar poniendo cajones adentro con lo que sembremos, o directamente rellenándolo con tierra, como si fuera un cantero lleno de plantas. No va a cumplir solamente la función de proteger contra el frío. En esta época del año, ya empezó, hoy a la mañana estuvo bastante fresco, de a poquito empieza a haber días más frescos, y en esta época del año, con plantas que la helada no las mata, porque la helada no me va a matar ni a la lechuga ni al apio, porque son variedades de invierno, lo que vamos a lograr es crecimiento más rápido, cosechar antes, mayor desarrollo de las plantas con la protección contra el frío. Cuando empiece a hacer frío de verdad, lo que hablábamos con Diego es que a esto habría que hacerle un frente de nylon bien clavado, lo más hermético posible, de forma de que yo, si hace frío a la noche, lo puedo cerrar bien hermético, como cerramos las ventanas de las casas cuando hace mucho frío, y de día lo podamos abrir para ventilar. La contra que tienen este tipo de estructuras es que requieren atención permanente. A ver, si yo dejo las plantas ahí y llueve, no se van a mojar, las tengo que regar a mano. Si yo dejo el invernadero cerrado, se va a convertir en un lugar muy húmedo y muy cálido cuando haya sol, y no le va a hacer bien a las plantas. Los climas húmedos, no lo dije en el encuentro que trabajamos sobre control de enfermedades, de hongos, los climas húmedos favorecen el desarrollo de hongos, entonces hay que ventilarlos. Estas estructuras tienen esas grandes ventajas en cuanto a protección de los cultivos, pero requieren atención permanente, atención diaria. Por ejemplo, si estamos en una huerta comunitaria y los vecinos que trabajan y vecinas que trabajan el viernes y vuelven el lunes, y bueno, ¿qué pasa con las plantas que quedan ahí todo el fin de semana sin que nadie las riegue, ¿no? Distinto es si están al aire libre y por ahí llueve. La otra protección de un tipo de estructuras como esta tiene que ver con la lluvia, que a veces no lo hablamos este tema en los cursos. Los almácigos, generalmente hechos en cajones o en recipientes, la idea es no dejarlos librados al azar con la lluvia. Si llueve mucho, probablemente me lave toda la tierra, me lave las semillas inclusive. Entonces, tienen una función importante de protección contra el exceso de agua, contra la lluvia, cuando es una lluvia muy fuerte. De esta manera nosotros podemos ir regulando el riego más artesanalmente. Ahora después vamos a hablar un poquito del riego y ver un poco cómo darnos cuenta cuando necesitan agua las plantas, pero en principio siempre que trabajamos en estructuras cerradas, mini invernaderos, túneles, ahora después lo vamos a mostrar, túneles de polietileno, invernaderos y demás, el riego requiere de la atención permanente de las personas que ahí trabajan. Vamos a ver ahora otra forma de protección contra el frío, que es un túnel de polietileno. Esta forma de protección se utiliza mucho a la salida del invierno para, por ejemplo, si uno hubiera trasplantado un tomate y todavía tenemos riesgo de helada, es una forma práctica, económica, de poder proteger ese tipo de cultivos. No se utiliza tanto en esta época por lo que les comentaba, porque los cultivos de otoño-invierno toleran el frío. De todas maneras queríamos mostrar de qué se trata. Básicamente lo que yo hice fue, en el cantero que habíamos preparado y sembrado, coloqué unos arcos de hierro de obra, hierro del que consigamos. Hay ahí dos de hierro finito, del 6, acá hay uno de un poquito más grueso, que no sé ni de qué medida es porque es viejísimo. Y todos los arcos están unidos, no sé si se llega a apreciar, con hilo plástico negro. Y los hilos plásticos están atados
en ambos extremos a una estaca. La idea es que las protecciones contra el frío me tienen que poder permitir, si hace calor y salió el sol como ahora, abrirlo y ventilarlo. Y si hace frío, cerrarlo lo más herméticamente posible. Ven, acá cometí un error. ¿Cuál fue el error? Ese arco son demasiado altos, entonces no llega a cerrar hermético abajo. Si hay viento normalmente y no queda cerrado hermético con unas piedras que lo aplasten, se nos levanta, se nos abre. Muchas veces lo que se hace es, se aprovechan las mismas estacas de los extremos para atar el polietileno. De forma de que quede herméticamente cerrado, sobre todo de noche. Cuando los túneles son, si uno hace un túnel muy largo, directamente en los extremos, el nylon se deja atado y se lo ventila levantándolo un poco al medio, de forma de que circule aire, pero no tener que desarmarlo todo todos los días. Del otro lado, el polietileno sencillamente lo que está es enterrado en la tierra, tapado con tierra. Esta sería entonces otra protección, otra forma de protección contra el frío. Recordemos hoy estamos hablando de los cuidados de la huerta. Uno de los cuidados que yo le pongo más énfasis es el tema de, ¿se acuerdan? La cobertura con pasto seco del suelo. Fíjense qué interesante cómo en el lugar que no hay cobertura, llovió, pero ya está prácticamente seca la tierra. Y en el lugar que sí hubo cobertura, fíjense cómo se conserva la humedad. Está húmeda la tierra. La cobertura contribuye a conservar humedad, aporta materia orgánica, evita el encostramiento del suelo. ¿Qué más? Iba a decir algo más y se me escapó. Evita la erosión. Si llueve fuerte y la lluvia cae directo sobre el suelo se erosiona más, se lava. En cambio con cobertura no. Tiene como muchas ventajas. Vamos a aprovechar a hablar acá de otros cuidados de la huerta. Supongamos que a este cantero todavía no le dimos tiempo, pero ya empezaron a germinar las semillas que sembramos. ¿Se acuerdan? Habíamos sembrado una línea de coriandro y una de remolacha. Uno de los cuidados que deberíamos tener es, cuando las semillas empiezan a germinar, abrir un poco la cobertura de forma que esas plantas vean la luz del sol. Recordemos que la huerta necesita 5 o 6 horas de sol directo, entonces todo aquello que le quite sol a las plantas las va a debilitar. Otro de los cuidados de la huerta, ¿se acuerdan que habíamos trasplantado brócoli acá? 3 plantas de brócoli. Bueno, esas plantas se murieron. Vamos a ver por qué motivo. Un motivo puede haber sido falta de riego, porque tardó unos días en llover luego de que grabamos el curso y no lo regaron. Entonces puede haber sido falta de riego. Sin embargo, yo acá traje 3 nuevas plantitas del mismo almácigo que ahora lo vamos a ver. Fíjense, cuando la planta está tan finita y tan larga, fíjense qué poca raíz tiene y cuánta parte aérea.
Estos son síntomas de falta de luz. Estos almácigos están hechos en un invernadero. El invernadero le resta luz, el polietileno del invernadero le resta luz a las plantas, no pasa toda la luz que emite el sol, no pasa por el polietileno del invernadero, y además hay un cerco muy alto cerca de este invernadero, entonces en este momento en ese lugar todas las plantas están con síntomas de debilidad por falta de luz. Ese es otro cuidado que tenemos que tener en la huerta. Controlar el tema de la luz. Frecuentemente hay problemas en los almácigos porque uno dice, y no lo puedo dejar a la lluvia porque me lo arruina, entonces lo meten adentro de la casa, se olvidan de sacarlo o no lo sacamos las 6 horas de sol que necesitan y ahí las plantas se debilitan. Lo que quería explicar con el brócoli, que es un trabajo frecuente en las huertas, que es reponer fallas. Es muy normal que uno trasplanta y algunas plantas mueren. Entonces, la reposición de fallas es una tarea habitual. No debería ser como sucedió acá, que se murieron todos los 3 brócolis que pusimos. Porque eso es una falla del 100%, sería un desastre. Pero bueno, tiene que ver también con la falta de atención en relación al riego y el problema de los plantines, ¿no? Si nosotros sembramos plantines que vienen débiles del almácigo, muy finitos y muy largos, trasplantamos plantines que vienen muy finitos y muy largos, vamos a encontrarnos frecuentemente con muchas fallas. Una vez me pasó, compré plantines de tomate a un productor, venían de un invernadero, estaban muy altos, flacos, finitos y largos, y los pasé al aire libre, a la huerta, y fracasaron la mayoría. Tenemos que tener como mucho cuidado, ahora lo vamos a ver en los almácigos, de vuelta los síntomas de falta de luz, pero es uno de los cuidados también importantes en la huerta. Si tuviéramos una huerta al aire libre todo el día no hay drama, pero frecuentemente en las zonas urbanas tenemos una pared que nos da sombra, un árbol, o miedo a que las plantas las agarre una lluvia y las arruine y las metemos adentro y las dejamos mucho tiempo adentro. Es algo en lo que tenemos que poner cuidado y atención. Vamos, ya que estamos, a hablar algunas palabras del riego. ¿Se acuerdan que yo ya había mostrado el tema de lo que es riego por lluvia? Generalmente uno en las huertas prefiere imitar las lluvias, sobre todo las lluvias tipo la sudestada, que es una lluvia muy finita y de varios días. Bueno, tenemos que procurar que las lluvias sean de esa manera, con lluvia fina. Fíjense, ahí está la selga, que estoy regando la selga que trasplantamos el otro día. Los ajos están bien, bancaron bien, y la selga todavía le cuesta reponerse, ¿no? Cuando hacemos trasplantes, normalmente el riego tiene que ser diario. Poca cantidad de agua, pero todos los días. Porque la planta sufre un estrés, pierde raíces, la sacamos del lugar donde estaba y la pasamos a otro lugar. Entonces, siempre que trasplantamos, el riego tiene que ser, al menos hasta que la planta se repone y se pone turgente nuevamente con las hojas lindas, tiene que ser diario. En el resto de la huerta no es necesario el riego diario. Si nosotros usamos cobertura de suelo, a veces regando cada 2 o cada 3 días es suficiente porque la tierra permanece húmeda. Tiene que ver también con las lluvias, ¿no? O sea, este verano tuvimos un verano muy seco, por eso se acuerdan cuando arrancamos a hacer las prácticas en esta huerta, realmente el suelo estaba muy reseco. En relación al tema de riego de almácigos, lo vamos a mostrar ahora allá adentro, por ahí más de cerca. Pero esto nada, es una pavada, una botella descartable con el pico agujereado con un alfiler caliente. Es una forma práctica de regar almácigos. Generalmente
las regaderas no están muy buenas para regar almácigos, tienen agujeros demasiado grandes, largan gotas demasiado grandes. Entonces, cuanto más chiquito es el recipiente que usemos para hacer almácigos, más cuidado hay que tener con el riego, tiene que ser lluvia más finita. A veces, inclusive trabajando con escuelas, yo les digo, si cada pibe de una escuela o cada piba tiene una botella de esta, por ahí te regás toda una huerta en un rato con botellas así. Sobre todo para regar almácigos es un método práctico, porque recuerden que tenemos que usar lluvia bien finita. El riego lleva tiempo, este verano nos llevó mucho tiempo a los que no tenemos un sistema de riego más o menos organizado. Y a veces una forma de ahorrar tiempo puede ser, algunos me preguntaban, regar por surco. Regar por surco quiere decir inundar el espacio que hay entre dos líneas de plantas. Una forma de, algunos me preguntaban por el tema del riego por surco. El riego por surco, que se utiliza en los lugares donde hay mucha disponibilidad de agua, a veces en una huerta urbana no tenemos tanta disponibilidad, pero implica que yo inundo el espacio que hay entre una línea y otra línea de plantas. Fíjense, acá tenemos estas líneas que tenían cebolla de verdeo, que tienen el suelo elevado, y lo que implicaría es que esté bien nivelado el espacio que hay entre medio de los dos surcos y que eso yo lo llene de agua. Es un sistema que gasta mucha agua. Uno, no sé, por ejemplo, si tiene una piletita para los chicos, cuando la vacía puede dejar el agua esa que le dé el sol 2 o 3 días para que eliminar el cloro, y esa agua utilizarla para ese tipo de riego. Y si uno tiene una bomba de agua, una perforación, algún método que le da mucha agua, es una forma de regar sin dedicarle tanto tiempo al riego, porque el riego por lluvia, como mostraba con regadera hace un rato, cuando la huerta es grande, lleva mucho tiempo. Los veranos como este verano que pasó, que fue un verano muy seco, realmente el riego fue prácticamente el trabajo que más tiempo llevó en la huerta. Estamos en la última parte del encuentro, del sexto encuentro sobre cuidados de la huerta. Ustedes lo están viendo, cada encuentro lo ven como si fuera grabado todo en el mismo momento. Sin embargo, por una cuestión práctica estuvimos grabándolo en partes, por lo tanto van a ver que ya en la huerta empezaron a crecer algunas de las cosas que sembramos. El coriandro se ve allá, los brócolis que trasplantamos, los ajos. Y también empezaron a crecer algunos yuyos, algunas plantas silvestres que crecen espontáneamente. Entonces, uno de los cuidados que tenemos que tener con la huerta es esto, ir manteniendo libres de competencia de algunos yuyos las plantas que cultivamos. En ese sentido, por ejemplo, en lo que sembramos, prácticamente todavía no creció ningún yuyo, entonces solamente sacamos alguno que vaya naciendo. Acá hay dos surquitos de cebolla de verdeo, que lo que vamos a hacer es empezar a mantenerlos libres de algunos yuyos que van creciendo. En este caso, un huevito de gallo tiene raíces que vuelven a brotar, entonces conviene sacarlos con buena cantidad de raíz. Por eso es práctico el uso de una herramienta como este escardillo de 3 púas, que es casero, y nos permite sacar de raíz o con más raíz las plantas que si las cortáramos con una azada. Cuando cortamos con una azada, sacamos el yuyo, pero la raíz queda abajo. Muchas veces con muchas plantas, un trabajo que se hace se llama aporque. El aporque es, de algún modo, arrimarle tierra a las plantas.
El aporque se utiliza, por ejemplo, en los choclos, en los tomates. Son plantas que tienen capacidad de emitir nuevas raíces del tallo que quedó con un poquito de tierra semienterrado. Entonces, el aporque no se usa para cualquier especie. Yo acá lo mostré, no se usa en cebolla, no hace falta. Pero, por ejemplo, si fueran papas que se plantan en primavera, estaríamos haciendo este trabajo de forma de que las mismas papas que crecen bajo tierra no vean la luz, no se pongan verdes. Entonces, son dos trabajos muy frecuentes en la huerta. En los caminos, el espacio que queda entre los caminos de la huerta, no hay problema que crezca algo de yuyo. Yo los dejo, no hay drama. Acá, sin embargo, este es un canterito de orégano. Y acá sí vamos a tener que mantenerlo libre de algunos yuyos. Sobre todo los que crecen más grandes, como este cardo. Si nos llega a pasar esto, fíjense, este es un orégano. Acá se rompió desmalezando. Podemos cosechar para consumirlo. Y podemos hacer nuevas plantas. Fíjense, de este pedacito que se rompió, tenemos una planta, 2, 3, 4, 5 plantitas nuevas. 5 plantitas nuevas de orégano. Esto se llama división de mata. Es uno de los cuidados que hay que tener con algunas plantas, como el orégano, las mentas, que van haciendo una mata grande. Con esta misma cebolla de verdeo pasa lo mismo. Se va haciendo una mata grande y es una forma de rejuvenecer la planta, dividir la mata, hacer plantas nuevas y permitir que tengan luego buen desarrollo. Vamos a ir ya concluyendo con el sexto encuentro sobre cuidados de la huerta y vamos a hablar un poquitito de algunos cuidados en relación al abono, al compost. Acá tenemos el compost que hicimos el otro día. Fíjense cómo se redujo el tamaño, ¿no? Es parte de lo que sucede a medida que empieza el proceso de descomposición, se va reduciendo el tamaño. Y el trabajo que hay que hacer ahora sería empezar a removerlo. Acá lo que vemos es material que ya empezó el proceso de descomposición y por otro lado material que está muy seco. Le faltó riego a esto. Uno de los cuidados que hay que tener es el tema de regarlo. Es normal, ahí me están picando, que en el compost vengan hormigas coloradas. No van a hacer ningún tipo de daño, lo único que hacen es molestarnos porque nos pican cuando lo removemos. Si lo hubiéramos removido periódicamente, no estarían esas hormigas coloradas. El tema es que quedó sin remover y sin regarlo, entonces a donde ven un lugar calentito, con cierta humedad y que no hay movimiento, se arma el hormiguero de hormiga colorada. Este sería el otro cuidado del compost, ¿no? Mantenerlo, fíjense que estaba muy seco, hay que mantenerlo húmedo. Fíjense que al removerlo como que vuelve a adquirir un poco más de volumen. A medida que fuimos grabando los cursos, transcurrió más o menos un mes de tiempo hasta el día de hoy. Entonces, fíjense que debido a que estuvo seco, el proceso de descomposición vino muy lento. Es importante entonces en el compost controlarle la humedad y removerlo. Obviamente, si vemos
en este caso plásticos que pueda haber, se los va tirando, se los va separando. Bueno, es todo por este encuentro sobre cuidados de la huerta. Hay muchos otros temas más de los cuales podríamos estar hablando, pero por ahí son propios de la temporada primavera-verano, todo el tema del entutorado de los tomates, la poda de los tomates, algunos cuidados de plantas de verano, que oportunamente lo trabajaremos en el curso de primavera-verano y ya lo trabajamos en el curso de primavera del año pasado. Esperemos que haya sido provechoso el encuentro de hoy. Nos encontramos la semana que viene en el 7º encuentro y vamos a trabajar sobre el aprovechamiento de las hortalizas y las cosechas de los distintos productos de la huerta.